Entonces, ese capítulo 11 es un capítulo tan importante que vale la pena que lo conversemos un poquito, aunque no tenga una actividad práctica per se. Y también hablemos un poquito de nuestro índice OMA. Entonces, de los que estamos aquí, ¿pudieron leer este capítulo de asegurarse de ser sensible a la insulina? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué pudieron explorar en ese sentido? Ay, Hola, sí, yo, Debresca, ¿cómo estás? Disculpa, Ginette, cuéntanos. ajá. Mira, yo estoy, ¿cómo se dice? Como que yo caí como en ese rabbit hole de la resistencia a la insulina y todo eso y todo lo que ha pasado con mi cuerpo y todo lo que yo he descubierto. Y resulta que yo sí, hace 2 años aproximadamente, en diciembre de 2023, yo fui donde un doctor funcional. Donde no me fue muy bien porque me hicieron unos análisis, incluso me hicieron análisis de insulina y todo, pero él me dijo como que estaba todo bien, no tuvimos como ese, ese análisis a profundidad de los resultados. Bueno, el punto es como que yo en ese tiempo no sabía, no conocía nada. Y luego al leer el libro, como yo vivo aquí en Estados Unidos, a mí me doy cuenta que a mí, a pesar de que me han mandado exámenes de glucosa, no me habían mandado exámenes de insulina. So, yo no sabía cosa de insulina. Bueno, pues entonces yo logré hacerme el análisis de la insulina y resulta que yo tengo una insulina en 11,3 en ayunas, que es fuera de los rangos óptimos que usted propone en el libro. Y calculé mi OMA, mi OMA y resulta que yo tengo inicios de eso, de resistencia a la insulina. O sea, muy leve realmente, pero sí está ahí. Y con eso yo entendí muchas cosas. También yo tuve la oportunidad de ponerme un monitor de glucosa por 15 días. Y me gustó lo que vi porque yo analizándolo, usted sabe, ahí como que con el libro y con ChatGPT y buscando en Google y todo eso, me di cuenta, o por lo que leí, obviamente no soy médico ni nada, que yo estaba haciendo una hiperinsulinemia compensatoria, que sí, mi glucosa se mantiene normal, o sea, tengo picos, pero picos muy leves y que bajan bien, o sea, la curva sube y baja suave, como es de esperarse, porque obviamente cuando uno come, uno puede tener picos. Em, y entonces yo dije, ok, entonces, ¿qué está pasando? Porque yo tengo la glucosa normal, pero tengo una insulina quizá alta. Y entonces, nada, puede ser que yo esté haciendo eso que dice ahí, hiperinsulinemia compensatoria, que es que mi cuerpo está produciendo más insulina de lo normal para mantener mi glucosa en los niveles normales, en los niveles correctos. Eh, y nada, básicamente eso. Entonces estoy como que indagando en eso, tratando de ser más consciente, sobre todo con la actividad física y las comidas. De hecho, quiero ir a una consulta con usted para como desarrollar todos esos temas como que más a profundidad y como que ver el panorama completo, porque al final de cuentas es como usted dice, o sea, eso ha sido una guía, una gran guía para mí, porque ahora yo puedo ir como con información donde un médico, porque esa vez que fui donde un doctor funcional, como que yo quizás esperaba eso, pero yo no tenía información tampoco, o sea, como que yo no pude retarlo a él, quizás, no en una mala forma, porque al final de cuentas yo no soy médico, sino como que decirle, porque incluso
hubo muchos valores que yo tenía fuera del rango, incluso del laboratorio, y él simple y sencillamente me dijo que todo estaba bien, que todo era normal. Fíjate, Ginette, que en ese caso rescato dos cosas. Hola Matilde, ¿cómo estás? Rescato dos cosas importantes. Primero, el hecho de que es de hecho el mejor momento para nosotros poder identificar que algo se está averiando en ese camino del metabolismo de los glúcidos y del el óptimo funcionamiento de nuestro metabolismo de la glucosa. Porque, no sé si ya lo viste, en la parte en donde hablamos de cuantificar la salud, ese Ujú. camino que muestra de cómo realmente se desarrolla un problema del azúcar, pues esta es parte de ese inicio. Y por eso, cuando nosotros esperamos que ya haya un franco deterioro de este metabolismo y empezamos a observar glucosas muy altas, tanto basales como luego de la ingesta de alimentos, ahí muy difícilmente el problema de este metabolismo tiene una reversión por completo. Hay muchos Sí. casos cuando es así, que puede estabilizarse bastante, pero son personas que la mayoría de las veces dependen de ser muy rigurosos con la alimentación para poder estar estables. En cambio, cuando nosotros podemos identificarlo desde una insulina basal que está por encima de lo óptimo, con un índice OMA que se está yendo del rango ideal, entonces es más fácil porque ahí sí podemos generar una reversión completa, una restauración de ese metabolismo con la finalidad de que tú puedas, claro, tener un estilo de vida saludable, pero que eventualmente pues fui a un cumpleaños o es Navidad y quise probar tal cosa y no me vaya a generar ningún tipo de problema adicional. Entonces es de mucho Exacto. valor esa parte. Y también rescató la parte de que definitivamente los primeros que necesitamos entonces conocer de nuestro cuerpo somos nosotros definitivamente. Porque Ujú. incluso esto es algo que yo a veces le agradezco a mis pacientes cuando ellos me tienen preguntas, cuando tienen inquietudes, cuando necesitan que yo vaya un poco más allá, incluso de lo que quizá pudiera ir por default, porque esto ayuda a tú poder encaminar adecuadamente el proceso tanto de investigación de su salud como también el mismo proceso terapéutico. Y fíjate que en ese caso, Ginette, para completar un poquito lo que estamos conversando, algo que tú puedes comenzar a hacer desde ya, en el capítulo número 18 que se llama Nutriendo la bioindividualidad. Ujú. Ahí, en este momento, a grandes rasgos, ¿verdad? Porque quizá, pues, nada, hay otras cositas que identificar, pero a grandes rasgos, te convendría, desde este punto de vista del metabolismo del azúcar, llevar las recomendaciones del grupo uno. De ese modo, puedes ir trabajando esta resistencia insulínica, puedes ir optimizando esta parte, em, incluso tú allí en tu casa, en tu día a día, con las selecciones alimentarias que tienes en el común de los días, y ya eso va a ir haciendo un gran cambio en tu salud. Sí, de hecho, cuando leí ese capítulo, yo me identifiqué con eso, con el grupo uno. Y de hecho, eso es lo que he ido tratando de hacer. También yo tengo según lo que he leído y todo lo que he investigado, tengo inicios de una deficiencia de hierro con una ferritina en 24. Y eso me explicó muchas cosas. O sea, yo tengo mucho cansancio, yo casi no tengo energía y todo. Y lo que sí, yo sí quiero luego ya hacerme un perfil completo de hierro, aunque yo ahora mismo estoy tomando hierro, llevo como una semana o casi 2 semanas, esta es mi segunda semana em, tomando hierro y realmente no sé si es mental, pero me he estado sintiendo mejor. O sea, sí, igual estoy cansada y eso, pero he hecho como una serie de cambios, incluso usar poco el celular de noche, como todos esos cambios que usted ha dado en el libro, y he visto cierta mejoría. De hecho, ayer
fue un día en el que por alguna razón, que no sé, yo usé mucho el teléfono antes de dormir, entonces como que era en la cama con el teléfono y me dormí como a las 9:30, que no es tarde, pero hoy me levanté como nunca yo me he despertado estas últimas semanas que he ido haciendo esos cambios. Entonces, es como eso, me he dado cuenta de muchas cosas, de verdad. Qué bueno, de verdad me alegra muchísimo. Cuéntanos, Josefina, cuéntanos de Bresca o Matilde, ¿ustedes tuvieron algún aha moment con esa parte de la resistencia insulínica? ¿Algo les llamó la atención? ¿Exploraron algo en ese sentido? Yo lo que no me imaginaba que la insulina era tan impactante, que impactaba como en tan, o sea, el impacto de la insulina no siempre decía, bueno, el azúcar, pero la verdad que la insulina impacta en varios órganos. Me llamó mucho la atención el tema del cerebro, sobre todo que afecta la óptima actividad cerebral. Entonces tenemos que cuidar la insulina, que no siempre uno la ve como que es mala, sino que es para mí, a partir de lo que leí, veo que es vital y sobre todo por el tema cerebral. Eh, con ese tema sí, sabemos que debemos tenerla a raya para no tener que usar la diabesidad, que me parece que fue uno de los términos que vi. Saberse alimentar para mantenerla siempre estable y bien, funcionando. O sea, mantenerla para mí como que lo que pude sacar de ahí fue que hay que mantenerla estable, eh, controlada, nivelada, vamos a decir equilibrada. Es muy importante. Sí, realmente eso es algo básico porque en esta corriente de estos últimos años en donde como que todo lo keto y lo low carb se ha hecho Sí, muy moda, es interesante el hecho de que no es que la insulina sea mala, o sea, la insulina es necesaria, es esencial y de hecho por eso es que hay que cuidar tanto nuestros hábitos, nuestra ingesta de carbohidratos, la actividad física, el descanso, porque el problema es cuando se avería esa herramienta que tiene nuestro cuerpo para poder metabolizar adecuadamente los combustibles en general, no solamente los carbohidratos. Ahora bien, fíjate que esto es tan interesante que parte importante de la razón por la cual hay cada vez más desarrollos tempranos, o sea, hoy día vemos que las niñas se están desarrollando a los 6 años, a los 8 años, que varoncitos también se están desarrollando súper temprano. Y esto, más que ser algo bueno, porque de forma bastante preocupada, digo que me llama mucho la atención ver padres que dicen, no, es que mi hija va adelante, mi hija va muy rápido, mi hija esto no es algo bueno. O sea, el hecho de que un niño se desarrolle siendo niño trae consecuencias bastante negativas y deleterias para su salud, para el crecimiento óseo, para todo, porque no estamos preparados a los 8 o 9 años para tú ver una menstruación, para tú poder quedar embarazada. Y parte de lo que desencadena este proceso de desarrollo desde el nivel cerebral como a nivel generalizado es la insulina y es los picos de insulina. Y por eso es cada vez más frecuente ver niños que sucede esta situación, pero que son niños prediabéticos, que son niños insulino resistentes. Y por eso es muy importante nosotros no solamente trabajar en nosotros, sino también procurar ser portavoces de este mensaje en los niños que tengamos en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros sobrinos, porque realmente podemos ayudar con algo tan sencillo como inspirarle en evitar las azúcares, inspirarle en tratar de ser un poquito más intencionales con lo que estamos comiendo en el día a día. Sea, de verdad es bastante importante todo esto. La diabetes hoy día se conoce como un Alzheimer tipo 3 y es que el cerebro pierde la habilidad de poder ingresar adecuadamente la glucosa a las células para poder utilizarla. Y entonces es como si él se muriera de hambre aunque haya combustible. Igual que pasa en una diabetes tipo 1 solamente que únicamente a nivel cerebral. Y por eso parte también de nosotros, por lo menos lo que tenemos una genética no tan buena en cuanto a las enfermedades neurodegenerativas, prevenir que esto ocurra y cambiar un poco ese curso que trae nuestra genética, pues es poder ayudarnos a ser resistentes, a ser sensibles, perdón, a la insulina
Y eso lo logramos cuando tenemos valores como los que mostramos aquí. Debreska, Josefina, ¿quieren contarnos algo o seguimos al otro capítulo? Bueno, básicamente yo estoy como medio aprendiz de todo este proceso. Te agradezco mucho toda la orientación hasta el momento, pero también para mí fue como un shock ver que todo el tiempo yo traté mi insulina en las analíticas, en los niveles que las analíticas me decían que estaba todo bien. Bueno, pues uno no le hace caso a eso. Y de repente eso también afecta no tener la basal en el valor óptimo sugerido en los temas inmunológicos. Y yo que estoy trabajando con eso bastante de cerca, porque el sistema inmunológico también se afecta por no tener la insulina óptima. eh, y aprender a comer y aprender a hacer la ingesta proteica de la forma en cómo se sugiere aquí en el libro. Para mí todo eso es nuevo y de verdad a mí me sorprende conocerlo y ver cómo cosas tan sencillas a veces se nos escapan de la mano, que pueden hacer que cosas se desequilibren, vamos a decirlo así, en el sistema químico del cuerpo. Pero viendo todo esto y que también hay formas más adelante de cómo uno poder revertir o por lo menos estabilizar, también me tranquiliza por el otro lado, ¿verdad? Pero es bastante interesante esto. Voy a ver cómo, yo empezando, porque para todas las chicas que están acá, yo solamente tengo como 72 horas con la doctora Tiapa, más o menos. Pero en 72 horas he visto tantas cosas que me han ayudado por lo menos a entender lo que tengo, cómo tratarlo, cómo enfrentarlo y cómo tratar de revertir lo más que se pueda. Y esto de la insulina también me dejó un poco en shock, porque para mí yo estaba bien, pero ya veo que no, que hay que trabajar. Es importante. Sí, realmente esa es la idea, que el libro no solamente nos asuste, sino que también nos dé un poquito de solución y de perspectiva. Y realmente sí, o sea, es increíble como algo que se creía no importante, porque por mucho tiempo el interés estaba o recaía a nivel médico solamente con con el valor de la glucosa en sangre, con la concentración de la glucosa. Pero es como que estábamos viendo la punta del iceberg, pero todo lo que estaba abajo del iceberg no lo estábamos entendiendo. Y hoy sabemos, de hecho, hay uno de los capítulos que ya conversamos, de hecho, sobre inflamación y sobre uno de los puntos de partida de esa inflamación crónica de bajo grado que genera más del 50% de las enfermedades crónicas de hoy día y de las mortalidades de hoy día por enfermedades crónicas. Y parte importante de esto es esa insulina sobreexpresada que estimula a que el cuerpo sobrecree células del sistema inmunológico que no nos protegen, sino que nos enferman, nos inflaman. Entonces sí, es súper, súper, súper interesante. Hola, Débora, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Hola, ¿todo bien? Gracias. Espero que ustedes también estén bien. Qué bueno verte, me alegra muchísimo. Bueno, entonces, siguiendo con el capítulo 12 sobre encargarnos de nuestras hormonas, este capítulo yo amé realmente escribirlo porque creo que en un balance hormonal que todavía no estoy segura de si es utópico o si se logra tener todas las hormonas en balance por siempre, creo que es más tipo un loop como la salud, que quizá tengo todo bien, paso algún proceso, se me desestabiliza algo y luego lo retomo y así sucesivamente durante la vida, porque realmente somos seres bien cíclicos y bien cambiantes y bien influenciables por nuestro entorno y por el ambiente, pero realmente he podido experimentar tanto en mis pacientes como en mí y en mi familia, cómo realmente las desestabilizaciones hormonales eh, hacen que no importe todo lo demás. O sea, que no importa qué tan bien tú comas, que no importa qué tan bien tú duermas, que no importa qué tanto tú entrenes, si las hormonas no están en balance, todo lo demás no importa literalmente. Entonces, antes de, me gustaría que me contaran un poquito ustedes qué fue lo que más les llamó la atención o les impactó de este capítulo. Bueno, yo, doctora, aquí sí yo sentí un aha moment.
en mi caso, porque, y eso también, eso que voy a comentar, usted lo deja muy claro en el libro, que tenemos que tener nosotros mismos el control. Entonces, siempre uno pensaba que, mira, voy donde un endocrino, me hizo el análisis y hay cosas que están bien, pero como decía Josefina, hay cosas que están en un límite, pero no están bien. Entonces, en el caso de las hormonas, sí tenemos nosotros que tomar como de todo, pero las hormonas sí hay que trabajar para tenerlas en control, porque una puede estar bien, pero cuando hay una que está mal, te daña otra cosa y te modifica cambios, o sea, son cambios y son tantas cosas como malas que le pasa a uno, eh, que te dañan tu estilo de vida o tu calidad de vida. Por ejemplo, yo viendo todo lo que, las consecuencias de balance hormonal, me identifiqué mucho con situaciones que me pasan por la menopausia. Por ejemplo, la testosterona, los estrógenos, la DHEA, cómo hay que tener el cortisol, que hay que mantenerlo también a raya. Y por ejemplo, en el caso de la tiroides, que muchas veces uno ve que le da trabajo conseguir masa muscular, el pelo se cae, y cómo con simples cosas uno también puede estabilizarla, cosas como priorizar el sueño de calidad, eh, el café, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho café en la mañana, en la tarde, a toda hora, como moderando eso, yo misma he sentido como mejora en mi calidad de sueño y como mi estado de ánimo. El tema de consumir proteínas, no cenar tarde, ajustarse como el reloj circadiano, te puede ayudar a estabilizar esas hormonas. Y después de ver todo esto y el impacto que tiene, viendo como los diferentes impactos de las hormonas, yo empecé a tomar como control en mis analíticas, viéndola y viendo, vamos a decir, los hábitos que hay que tener para mejorar esas hormonas. Pero sí, sí, es muy importante modularlo y tener control nosotros mismos. Y realmente es fundamental eso que mencionas, sobre todo la parte de cómo con situaciones triviales como los hábitos podemos impactar tan profundamente a nuestras hormonas, porque anteriormente realmente lo más frecuente era que nosotros veíamos alteraciones hormonales cuando había un problema de la glándula que producía esta hormona, o porque bien sea porque la persona nació con alguna deficiencia en la glándula para producirla, o bien sea porque por alguna otra patología o alguna situación traumática se dañó esta glándula y ahí se producía el problema. Pero nunca antes en la historia habíamos visto tantas alteraciones hormonales producidas simplemente por lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Y eso de cierto modo es mejor, o sea, es mejor este tipo de alteraciones porque son modificables, pero nos hace ver también cómo realmente el ambiente en el que nos estamos desarrollando nos invita tanto a la enfermedad y es el momento en donde nosotros necesitamos mantenernos curiosos, dudar, pensar, o sea, realmente quizás sí, yo aprendí, por ejemplo, yo aprendí que no dormir era un superpoder. Yo siempre de niña recuerdo, yo quise ser como mi papá, yo lo admiraba muchísimo porque él profesionalmente era o sea, era un gran profesional. Y yo veía que él no dormía y él me decía, no, hija, solo con dormir 4 horas para mí es suficiente. Entonces esa era mi meta de vida, yo poder dormir 4 horas y que fuese suficiente y entonces yo entendía que eso era productividad. Y realmente no estaba para nada cerca de la realidad, pero eso es lo que aprendimos, ¿sí? Es por eso que realmente el hecho también de entender que lo que quizá yo hago hoy lo aprendí y no necesariamente tiene que ver con quién soy o no necesariamente tiene que ser lo que yo me quede haciendo, también es súper importante porque hay muchos detonantes de enfermedades que son conductas aprendidas y que simplemente no las hemos continuado llevando como una mochilita encima, simplemente porque no dudamos nunca de realmente esto es lo que yo quiero para mí, es lo que quiero para mi familia, es como quiero vivir.
Cuénteme quién más vio algo en Yo, este te- yo capítulo. tengo, yo tengo una pregunta, doctora. Sí, sí, claro, cuéntame. Mira, en la mayoría de las recomendaciones de los suplementos para tratar deficiencias de las hormonas que se mencionan acá, yo veo que se repite mucho, bueno, hay muchos suplementos que todos conocemos, que son, que se encuentran para uso fácil de adquisición, etcétera, que no son marcas comerciales ni nada de eso. Pero veo la chaguanda que se repite en muchas ocasiones. Entonces, usted sabe que las redes sociales a veces informan, desinforman, sobreinforman de una manera que ya uno no sabe ni qué pensar. Entonces, he visto que la chaguanda eh, tiene muchos temas. Entonces, quiero saber su opinión acerca de eso, porque veo que la recomienda mucho, pero he escuchado que no es buena. Mira, fíjate que realmente lo bueno o no bueno, Y de sí, sí, hecho dime, dime. es una de las... Sí, sí, te escucho, cuéntanos. Aló, aló, ¿me oyes? Ujú. Sí, si quieres terminar la Es idea. una de Ajá. de los suplementos, perdón, que trata quizá algunas de las deficiencias que más... Sí, fíjate que realmente en este sentido, más que un suplemento malo o bueno, es, o sea, qué tan conveniente es para mí en ese sentido. Por ejemplo, la ashwagandha, más que repetirse mucho, la cuestión es que ayuda en ciertas hormonas que lo que se repiten son las hormonas y por eso se repetía la ashwagandha, porque se estaba repitiendo esa deficiencia hormonal. Ahora bien, sí está descrito que la ashwagandha puede mejorar las concentraciones de testosterona, puede mejorar en cierto aspecto la función tiroidea, en otras no, y puede mejorar también el eje del cortisol. No obstante, incluso aunque es de fácil uso, dependiendo del tipo de alteración, pues hay otros suplementos que pudieran convenir más. Porque también es cierto que se ha demostrado que en personas sensibles la ashwagandha pudiera generar una elevación de las enzimas hepáticas. Una elevación transitoria, de hecho, es decir, desde que la ashwagandha se elimina, pues las enzimas hepáticas se restablecen. Sin embargo, pues la idea no es nosotros usar algo con el cual corramos el riesgo de que las enzimas hepáticas se alteren. Entonces, puede usarse, es bueno usarlo por tiempo controlado, pero es lo ideal sería yo poder investigar acorde al contexto entero, porque fíjense que como dice allí, aunque cada hormona es importante per se, la forma en la que ellas interaccionan entre todas realmente es, o sea, si nosotros logramos intervenir ahí como una especie de orquesta, eso es lo que más va a poder garantizarnos salud. Y entonces, en ese caso, a veces hay otros suplementos que pudieran ser de mayor ayuda. ¿Sí me expliqué? Gracias. Sí, gracias, gracias. A la orden, a la orden. Cuéntenme, ¿quién más tiene preguntas o tuvo algún aha moment leyendo esta parte de las hormonas? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Hola, Sí, te escucho, Debresca. hola. Te escucho, puedes hablar. Hola, en mi caso, sí he visto, como dice el libro, un despertar, por lo menos en esta parte de hormonar, porque para mí sí ha sido un antes y un después, conocer, o sea, cómo trabajar, las hormonas. En mi caso, que sufro de la tiroides, cambios, que han sido claves, o sea, como la alimentación, el ejercicio mismo, ha hecho
que mi cuerpo empiece como a reaccionar de la mejor manera. Con el café lo he dejado. Lo que hice también fue ahora mismo estoy tomando incluso un café de hongo, que en mí, por lo menos personalmente, he visto un descanso a plenitud. O sea, descanso bastante bien desde que estoy tomando por lo menos, un ejemplo, ese café. Y aumentando más la proteína y haciendo más ejercicio. O sea, he visto que mis hormonas, el cuerpo ha reaccionado mejor, o sea, con esos cambios. Y los suplementos, o sea, vitamina D, o sea, los suplementos también han hecho un trabajo súper importante a nivel hormonal. Wow, qué interesante, porque fíjate que es eso, o sea, como hablábamos ahora, realmente el ambiente que le otorgamos al cuerpo mejora muchísimo la forma en que nuestro cuerpo o nuestras hormonas pues responden. Algo interesantísimo también en relación a la hormona tiroidea es que siempre va a ser mejor mientras más temprano comas. Es increíble, pero cuando las personas tienen una tiroides que no está funcionando de manera óptima y preferimos comer cuando está de día y no comer cuando es de noche, evitar grandes porciones de proteína en la noche, sino preferirlas más temprano, eso realmente hace una gran diferencia porque así como la tiroides se lentece, o sea, el hecho de que la tiroides esté enlentecida o no esté trabajando de manera tan eficiente, eso afecta el cuerpo de forma generalizada e incluso la digestión, incluso la metabolización tiende a verse dificultada en cierto aspecto. Y por eso realmente la tiroides es una de las hormonas, o sea, todas en general, T4, T3, em, realmente son de gran utilidad para nuestro vivir en general, para que podamos tener salud. Yo hace unos meses hice un programa que se llamó Hazte Fuerte y es increíble ver cómo había tantas personas que creían que tenían menopausia o que tenían premenopausia con síntomas realmente bastante relevantes clínicamente y lo que tenían era un desbalance tiroideo. Y es que la tiroides es tan sensible a cosas como estrés, a cosas como mal dormir, a deficiencia de vitamina D, a sedentarismo. O sea, es una glándula la tiroides em, que es tan sensible a todo esto que por cualquier cosita es fácil comenzar a tener una liberación inadecuada de las hormonas tiroideas y pues eso puede percibirse como una gran diversidad de alteraciones que vale la pena nosotros poder como que tratar de tener en cuenta, tratar de cuidar, porque si cuidamos nuestras hormonas tiroideas, nuestra glándula, y los hábitos que intervienen o que interfieren con ellas, realmente ahí tenemos gran porcentaje de nuestra salud con nosotros, de verdad que sí. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este capítulo de la parte hormonal? Nadie. Por ejemplo, en la parte de la tarea, de la actividad, em, ¿qué hormona, por ejemplo, Débora, crees tú, o sea, si en caso de que hayas podido revisarlo, ¿qué hormona crees que deberías revisar que no habías revisado antes con alguno de tus doctores? También Yesmari puede responder. ¿Cómo estás, Yesmari, por cierto? ¿Te habías desmuteado, Débora? ¿Puedes hablar ahora? Sí, ese capítulo no lo había podido, no lo he podido leer, no he llegado a él todavía, pero sí lo tengo, o sea, me interesa mucho por el tema del dolor menstrual, cosas que, más con la menstruación que otra cosa, porque no he tenido experiencia. Ah, bueno, y con los quistes y nódulos, esos son temas que para mí son muy relevantes saberlo, porque yo tengo una tía que ella falleció de cáncer de mama.
Entonces, en lo que yo he leído del libro, me encanta leer y saber de que a pesar de lo que pasó en mi familia y hubo en mi familia, eso no me tiene que afectar a mí. Y no me va a afectar a mí, que no me pare el Espíritu Santo, amén. Pero eh, es, es como que tan relajante uno saber de que a pesar de que y lamentablemente, o sea, mi tía pasó por eso, es como que, ay, qué bueno que uno siempre escucha que, no, chequeate porque tu familia, tu tía, pero eso no me tiene que pasar a mí. Entonces, me encantaba leer en los capítulos de que yo puedo evitar eso desde ahora. Si a mí me gusta comer mucho dulce, pues vamos a comer dulce, y me encanta también, perdón, es que estoy manejando, eh, la idea de que los alimentos, o sea, es mejor gastar mucho ahora comprando una buena carne, comprando eh, un buen producto, a que gastarlo todo en medicamentos. Entonces, a pesar de que no he entrado en ese capítulo todavía, como que lo que he leído está súper bueno, realmente. Qué bueno, me alegra mucho. Y fíjate que tampoco es que necesariamente haya que gastar mucho, sí. Yo creo que más que todo es cuestión como de organización, de estructura, pero incluso por eso, o sea, por esa idea de que comer saludable es carísimo y es solo para personas que pueden tener una gran inversión, hay uno de los capítulos que es, ya les voy a decir cuál es exactamente. Es el capítulo 16 y se llama Comer saludable sí es para todos, porque realmente cualquier persona, indistintamente de su presupuesto, puede comer saludable. Claro que para buscar sustitutos, para comer bizcocho sin comer bizcocho, para comer pan sin comer pan, etcétera, ahí sí es necesario un presupuesto adicional. Em, Porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo comencé a practicar lo que hacía con los pacientes, que fue hace aproximadamente 8 años, yo comencé sin la posibilidad económica de, por ejemplo, comprar un monk fruit. Y recuerdo que, claro que era un poco más retador porque a veces me provocaban dulces y nada, me comía alguna fruta. Pero claro que es más fácil cuando tú puedes comprar un monfru y de vez en cuando puedes hacer alguna versión saludable, algún postre y disfrutarla, etcétera. Pero no es una limitante para nosotros poder realmente trabajar en nuestra salud. A ver, Debresca nos pregunta, ¿una persona, por ejemplo, con Hashimoto pudiera usar L-carnitina? Mira, una persona con Hashimoto puede usar L-carnitina. Realmente la L-carnitina tiene gran cantidad de beneficios a nivel de la metabolización de los combustibles en general, proteínas, grasas, carbohidratos. También mejora la masa muscular, tiene un papel fundamental en cuanto a la supervivencia celular. Sin embargo, si enumeráramos los suplementos que más ayudan al Hashimoto, yo no pondría la L-carnitina en el top 10. Y yo soy partidaria de nosotros como que iniciar con lo que más realmente va a ayudarme y lo que pudiera generar cambios mínimos o quizá pinceladas de evolución, pues dejarlo de último. Por la idea de que, y de esto, de hecho, perdón, eso pasa mucho en este mundo de la nutrición funcional, vemos abordajes con personas usando 30 suplementos, 20 suplementos y esto no es factible para nadie. Aunque quizá para alguno pueda ser un negocio, no es factible que una persona se tome 20 suplementos en un día, o sea, niños menos. Entonces, si tratamos, y esto lo aprendí hace creo que como 4 años, hacer el abordaje más simple posible. De hecho, normalmente cuando diseño algún esquema de suplementos, yo primero pongo todo lo que creo que puede ayudar y luego me detengo y pienso, ok, ¿y qué es lo que realmente más va a ayudarle? O sea, considerando toda la individualidad de esta persona. Y trato de hacer un esquema lo más sencillo posible, pero que realmente vaya a generar la mayor cantidad de cambio en esta persona. En ese sentido, en torno al Hashimoto, considerando que el Hashimoto es una enfermedad autoinmune, el cuerpo se le olvidó que la tiroides es nuestra y comenzó a inflamarla y comenzó a atacarla a nivel autoinmune y a lacerar sus tejidos normales. Entonces necesitamos primero ayudar al cuerpo a que recobre esa propiedad de tolerancia.
y esto en la mayoría de los lugares nace en el intestino. Entonces, lo primerito que yo pondría en un top 7 de suplementos para Hashimoto sería una buena enzima digestiva, pondría un buen probiótico. En caso de que haya hiperpermeabilidad del intestino, usaría glutamina para ayudar a tapizar y corregir toda esa hiperpermeabilidad del intestino. Evaluaría si hay otras fuentes de inflamación crónica, como resistencia insulínica y como inflamación a través de la grasa visceral. Y en ese caso, pudiera colocar como suplemento número 5 o 4 omega 3 de buena fuente en alta cantidad. El omega 3, cuando nosotros logramos que entre al cuerpo un poquito más que el omega 6 que normalmente consumimos con una alimentación incluso saludable, ayudamos a un efecto antiinflamatorio a veces tan potente como el de un diclofenac, como el de un ibuprofeno. Entonces, a través de ese efecto antiinflamatorio que genera esta cascada del omega 3, ayudamos muchísimo también a la autoinmunidad. Ayudaría a nutrir la tiroides dependiendo de qué tan afectada esté su producción hormonal. La vitamina D, por ejemplo, también es fundamental. Muchas veces también el NAC, N-acetilcisteína, es de gran ayuda porque mejora la forma en la que el hígado hace su proceso de transformar lo que no nos conviene y eliminarlo, y no está L-carnitina ahí. Ahora, si luego evaluamos, ajá, ¿y qué más puedo usar? ¿Y qué más pudiera ayudarme? Y si hago ejercicio y quiero ver más resultado físico, ahí pudiéramos pensar más adelante en L-carnitina. Pero no desde un punto de vista de yo realmente optimizar ese Hashimoto y bajar esos anticuerpos tiroideos. ¿Alguien más quiere comentarnos algo antes de pasar a el capítulo 13? Sí, yo, las hormonas que yo considero estudiar en mi caso es el cortisol, porque nunca realmente lo he evaluado, y también las hormonas tiroides y la DEA, SO4, que hace 2 años realmente yo la tenía bajita, incluso con el rango de los laboratorios. Entonces como que yo no sabía realmente de esa hormona, y no he hecho nada, de hecho, para subirla y tenerla en los rangos óptimos, por lo que yo pienso, por todos los síntomas que se describen ahí, que igual yo la sigo teniendo quizá bajita y hasta incluso más bajita. Realmente la DEA baja es tan frecuente hoy día en personas jóvenes. Antes se veía más en personas más mayores, pero bueno, por tu voz pareces joven. No te estoy viendo, Sí, yo pero tengo 33 años. eres una baby entonces. Ujú. Los 30 son los nuevos 15. Así es. Entonces, mira, es tan frecuente verlo en personas jóvenes por sobreexposición a un estilo de vida estresante, que realmente vale la pena uno poder estudiarla y poder abordarla porque se le conoce a la DEA como la hormona de la juventud. Entonces, imagínate ser joven y no tener hormona de la juventud. La DEA es mega importante para que haya neuroplasticidad, y la neuroplasticidad, es decir, la capacidad de nuestro cerebro crear conexiones neurológicas nuevas y diferentes cada día, es parte de lo que mantiene un cerebro joven y con la capacidad de aprender y de buscar rutas alternas, surcos distintos a nivel de nuestro cerebro para crear nuevos aprendizajes en nuestro cuerpo, y es parte también de lo que ayuda a que evitemos el deterioro cognitivo. La D en buen balance es mega necesaria para nuestra fertilidad, es mega necesaria para el líbido, es muy importante para poder sentirnos con energía. Entonces, sí vale mucho la pena que puedas estudiarla y que puedas evaluar cómo está, porque una DEA baja normalmente implica una testosterona baja, implica un estrógeno bajito en un estado normal, a menos de que haya otras patologías que eleven los estrógenos de forma aislada.
Una DEA bajita, normalmente al traducir estrés crónico, está acompañada de alteraciones tiroideas y está acompañada de una fatiga constante que no se va con nada. Entonces, sí es de bastante valor que puedas chequearlas y que puedas hacer como que la reposición. Y fíjense que la DEA la venden como un suplemento en Amazon. ¿Qué hay que tener en cuidado con ella? El hecho de, primero, entender que no es una hormona como los estrógenos y la progesterona que se libera por los ovarios. Esto quiere decir que puede variar con más facilidad y por eso yo muy raro uso DEA en una forma que no sea vía oral. Normalmente la DEA yo siempre la uso vía oral. ¿Por qué? Porque cuando una persona duerme mejor, cuando una persona entrena, cuando una persona come un poquito más de grasa saludable y proteína y menos azúcares, esta persona puede solita comenzar a producir más DEA. Y ahí es el mejor momento para yo modificarlo. Y si elegí una vía de administración no modificable rápidamente, como un Pélex o como una inyección, pues es mucho más difícil yo poder hacer este cambio y puede la persona caer en tener la DEA alta, que tampoco es bueno, porque ya eso genera otro tipo de complicaciones. Pero sí es muy importante que puedas chequear toda esa parte. Y fíjate que todas las que me mencionaste hablan de estrés. No sé si me sigues en Instagram. Em, ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí la Ah, sigo. ok, porque iba a sacarte del... No, mentira. Hoy subí un reel que Sí. hablaba del ACTH. Ese también debes incluirlo. em, Porque a veces vemos un cortisol normal, pero cuando está a expensas de un ACTH bajo, igual nos está hablando de que el eje del estrés no está bien. Ujú. Usted está en mute. Ay, perdón. Decía que bueno, que entonces ya en relación al capítulo 13 de restaurar nuestra cronobiología, wow, qué difícil esto realmente. Yo creo que esto es una de las tareas más difíciles que yo he tenido en este camino de la salud. No sé ustedes. Le puedo decir que siempre me propongo dormir temprano. A veces lo logro, a veces no. Sí he podido ver que el hecho de yo por lo menos agregar la intención a esto ha hecho cambios en mi salud. Eh, por ejemplo, aunque siempre he tenido un porcentaje de grasa sano, normal, les confieso que siempre cuando yo evaluaba en el InBody cómo estaba distribuida esta grasa, toda mi grasa se acumulaba en el abdomen, en el tronco. Tenía los brazos con menos grasa, las piernas con menos grasa y estaba más acumulada en el tronco. Esto es típico de quien tiene alteraciones de su eje del cortisol y yo las tenía. Por mucho tiempo viví con un cortisol en 3, en 2, en 4, o sea, súper bajo. Un cortisol normal se considera a partir de 7. Y esto era parte de mi forma de no dormir para trabajar y ser productiva y al mismo tiempo ser mamá y ser doctora y hacer todo yo, lo cual estaba súper mal, pero tuve que aprenderlo de esa forma. Hoy me hice un InBody, hace mucho tiempo no lo hacía, y vi que por primera vez la distribución de grasa me indica que la grasa está normal en el área del tronco. Y eso realmente, o sea, desde que yo me hice un InBody por primera vez hace 6 años, no había pasado. Entonces, vale la pena en todos los sentidos nosotros poder invertir, aunque sea un poquito de intención, en restaurar esta cronobiología. ¿Quién leyó ese capítulo de la cronobiología y qué se llevaron de allí? Mire, yo lo leí y realmente yo sé que hay que ponerle intención. De hecho, es lo que he estado haciendo últimamente. Pero, por ejemplo, mi estilo de vida eh, es un poco como difícil porque yo trabajo lejos de mi casa, yo trabajo como a 1 hora, tengo que manejar 1 hora, entonces eso implica que yo me levante a las 5 de la mañana. Entonces, lo que sí yo hago es que trato de a las 8
8:30, más o menos, antes de las 9, ya estar en la cama. Y eso mismo, evitar el uso del celular en la noche y todo eso. Y algo que yo realmente como que quería hacer, que vi que comentaban en el libro, es hacer ejercicio antes de las 4 de la tarde, algo así. Y realmente, por más que yo quiera, realmente no puedo. Yo sé que sí hay cosas que obviamente es mejor uno ir haciendo pequeños cambios según la disponibilidad que uno tenga, porque es mejor yo ir al gimnasio a las 5 de la tarde cuando salgo de mi trabajo que no ir, porque no estoy yendo antes de las 4 de la tarde. Eso sí, yo lo tengo claro. Eh, y nada, es eso mismo, el libro me ha ayudado a ser incluso más intencional y con esa parte, porque yo realmente, de hecho, duré mucho tiempo en el que yo no hacía ejercicio porque yo decía, es que yo no tengo tiempo, porque imagínate, yo me voy de aquí súper temprano, llego tarde, llego casi a las 7 de la tarde a mi casa, pero con pequeños cambios lo he ido haciendo. Ya, por ejemplo, voy al gimnasio después del trabajo, un gimnasio que me queda cerca del trabajo, y entonces ya cuando manejo para mi casa para atrás, bueno, pues entonces ya hay menos tapón y todo eso. Entonces he tratado de hacer eso y realmente he visto cambios. Sí, igual fíjate que tampoco, o sea, tampoco está tan lejos. Ese último pico del cortisol inicia a las 4, realmente termina de bajar como a las 6. O sea que tampoco es que está tan fuera de lo fisiológico el entrenar a las 5. Y yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, dentro de lo que nos permita la vida real, ¿verdad? Porque no estamos en Disney, que no, déjame, yo me despierto con el sol y normalmente nos despertamos y ni siquiera ha salido el sol todavía. Pero con lo que yo tenga, déjame hacer lo mejor que yo puedo. Y ahí es donde la mayoría de las veces ocurre un gran cambio en nuestra salud. O sea que está súper bien lo que estás haciendo. También hay veces en donde si ya, por ejemplo, fuese más tarde que tú me dijeras, no, yo puedo entrenar es a las 7 a las 8, si yo te diría, mira, trata entonces de incluir la mayor cantidad de días de entrenamiento que tú puedas, los días que no trabajas, que quizás sí pudieras hacerlo más temprano, y dejamos por lo menos un solo día de entrenamiento más tarde. Pero es buscar esa alternativa para lograr que por lo menos esto de los relojes biológicos esté en nuestra mente, porque normalmente hasta que no hacemos como que un aha moment de este tema, no es algo que pensamos, por lo menos es algo que yo no pensé por muchísimo tiempo. Hoy sí yo puedo saber, y de hecho por eso estoy usando estos lentes hoy, porque mañana tengo un día bastante retador, y yo sé que si no lo hago con esa lámpara que me puso mi esposo para que me viera bien, yo mañana no voy a servir para nada. Me va a costar mucho más dormirme, etcétera. Entonces es eso, es por lo menos tenerlo en mente para con lo que yo pueda hacer lo mejor que sea posible para mí. ¿Alguien más lo leyó y tiene algo que quisiera compartir? Bueno, yo leí, doctora, me gustó mucho en la semana de las mejoras y los cambios que uno va a realizar. A uno, de hecho, ya lo conoce, pero caramba, uno no se dedica a implementarlo. Me gustó que las mencionó ahí, como por ejemplo, eso mismo de realizar el entrenamiento físico, el tema de la comida antes de que oscurezca. Entonces, con el cuadrito que está, yo fui como que marcando y me propuse, dije, bueno, déjame yo hacer un esfuerzo para dormir. Y por ejemplo, yo soy muy activa, me gusta hacer ejercicio en la mañana y si me dejan, me voy a jugar pádel en la noche. Entonces le fui bajando. Dije, no, ayer, por ejemplo, era un día, dije, me voy. Después dije, ay, no, yo tengo que acostarme temprano. Si yo me voy, voy a llegar a las 9 de la noche y me voy a dormir a las 11. Entonces empecé a que, mira, si pasó de las 6, no, mejor no lo hago, porque ya yo entreno en la mañana y con eso
ya, va a estar bien. Y empecé a hacer un hábito, a tratar de forzarme a dormir antes de las 10. O sea, y tengo como que esa lucha porque ese mal dormir me ha desalineado algunas hormonas, por ejemplo la DEA, la tengo en observación y a lo mejor una de las razones es el mal dormir. Entonces, ese cuadrito lo tengo que dije, lo voy a imprimir con un cronograma del mes entero para ir tachando. Eso me ayudó. Está chulísimo eso. Sí, realmente la idea es Sí, esa, o sea, es poder nosotros tenerlo ahí a la mano como un recurso y poder usarlo y tacharlo. Y poco a poco, sí. un día a la vez, o sea, no para volvernos locos, no para estresarnos, no para sentirnos mal con la vida que podemos tener ahora, sino con las miras de, bueno, déjame yo hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Un día a la vez, todos los días. De Bresca, ibas a comentar algo. Sí, que iba a decir por lo menos así mismo personalmente, pequeños hábitos es los que van a hacer el gran cambio. En mi caso, para mí yo y el sol no éramos amigos para nada. Y desde que estoy tomando sol en las mañanas, o sea, yo he visto también un gran cambio en el sueño y en el ánimo. Porque como que el cuerpo mío reacciona, ya es temprano, hay luz, hay vida, ten ánimo, como que es como una energía que ya obligatoriamente tengo que salir a tomarlo, pero al principio se me hacía difícil. Yo me levantaba todos los días cansada, me pesaba el alma, todo. Y desde que empecé a hacer esos cambios de tomar sol en la mañana, yo he visto que también eso ha sido un punto de partido muy importante en mi vida. Sí, eso es súper interesante porque hay personas que creen que no, yo no soy morning person y realmente cualquier persona puede modificar su cronotipo y puede pasar de no ser morning person a sí ser morning person y de hecho debería intentarlo porque como dice ese capítulo, la mayoría de las patologías crónicas suceden en los que son más vespertinos, en los que tienen una vida más hacia lo tarde noche. Entonces, el hecho de nosotros alinear, y fíjate que la luz solar, la luz natural, no necesariamente para nosotros ir a broncearnos, porque no estamos hablando de eso, sino simplemente que nuestros ojos puedan entender que está más claro de lo usual, que hay una luz natural y no solo nuestros ojos, o sea, las células y los relojes que tenemos en la piel, en el cabello, en todas partes, puedan sincronizarse tiene que ver con ese recibir las luces. Es el único sincronizador, o sea, o es el más potente sincronizador de los relojes y realmente vale la pena el hecho de nosotros poder exponernos un poco a esa luz natural al inicio del día y al final del día y esto ayuda tanto a que haya más energía en el día como a que haya un mejor descanso durante la noche. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pasamos al capítulo 14. Este capítulo 14, wow, yo puedo decir que engloba todo lo que he estudiado y aprendido y ejercido de nutrición. Porque cualquier gente te da una dieta, cualquier gente se orienta hacia una corriente alimentaria específica. Pero si nosotros no entendemos los fundamentos de la nutrición, realmente es imposible que encontremos realmente el camino que nos favorece en torno a lo que vamos a decidir comer y lo que vamos a decidir no comer. Entonces, por eso yo comencé como definiendo estos fundamentos de una nutrición funcional y me gustaría, o sea, lo voy a mencionar y ya luego lo conversamos. El primer fundamento es el nutrirnos como prioridad. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque cuando nosotros entendemos, bueno, primero comenzaba con el hecho de que la nutrición puede mejorar nuestra genética y hacer que nuestra epigenética sea favorable para nuestra vida. Hoy día, como mencionábamos hace un ratito,
Sabemos que yo pude haber heredado genes de diabetes, de cáncer, de Alzheimer, de lo que sea, pero parte importante de esos estímulos que modifican los genes, que se llaman estímulos epigenéticos, los da lo que decidimos usar para nutrirnos, para alimentarnos. Entonces, luego de ahí, cuando nosotros entendemos que el comer debe perseguir el nutrirnos como prioridad, es más fácil el yo saber o tener como perspectiva, como principio de vida, si esto no me nutre, entonces, o sea, ¿de verdad necesito comerlo ahora? ¿De verdad debo comerlo de primero? Por ejemplo, hay muchas dudas casi siempre en torno a qué hacemos en Navidad, qué vamos a comer en la cena, cómo vamos a hacerlo. Y es sencillo, o sea, vamos a nutrirnos como prioridad y ya lo demás puede ser complementario. Cuando yo voy a una mesa llena de lasaña, de pan de telera, de pastel en hoja, de bizcochos, de arroz de Navidad, saciada con lo que sí me favorece, es más fácil yo probar si quiero probar algo y lo disfruté y ya, a yo ir sin haberme nutrido como prioridad, sin haberme saciado de lo que sí me conviene y entonces a venir a saciarme de pan de telera y de los caramelitos esos que usan aquí, que son como unos gomis, pero son como fruta caramelizada. Yo no había visto eso antes en ningún otro país. Una gomita. Exacto, pero no son gomitas normales, o sea, son como gomitas más naturales, ¿verdad? Porque son hechas como de la fruta, pero con mucho azúcar. Pero bueno, en fin, entonces no es lo mismo yo ir a saciarme con eso, ir a saciarme de lasaña, que yo ir saciada a probarlo porque me provocó, porque estoy compartiendo, porque estoy priorizando el disfrute. Entonces, básicamente lo más importante es el yo entender que debo nutrirme como prioridad. Entonces, cuando sabemos que hay que nutrirnos como prioridad, sabemos que lo que más debo comer es lo que va a nutrir mi cuerpo. Son los nutrientes que él no puede fabricar, lo que llamamos nutrientes esenciales, que ahí tenemos la lista y también tenemos más adelante de dónde salen esos nutrientes esenciales. Y entonces entendemos que hay alimentos y que de hecho el 80% de lo que vende el supermercado es un macronutriente elaborado de diferentes formas, sabores y colores, que no es un nutriente esencial, que podemos elegir comerlo eventualmente, pero que a nuestro cuerpo no le pasa nada si no lo consumimos, porque no es un nutriente esencial, es decir, él puede fabricarlo a través de otros nutrientes. Y por eso es tan importante el hecho de nosotros ganar convicción sobre esto, porque puede salir fulanito en redes sociales y decir lo que sea, pero cuando yo entiendo los fundamentos, yo puedo analizar de dónde viene esa información. Está buscando venderme, está buscando confundirme, está buscando ayudarme desde la totalidad de la información o está buscando ayudarme desde lo que él analizó de una información, desde lo que la industria nos enseña cuando estudiamos nutrición. Muchas de las carreras son patrocinadas por la industria alimentaria que busca vender, así como busca vender la industria de la moda, por ejemplo, sin discriminar si es bueno o malo para la salud. Entonces, el segundo fundamento sería que nuestra alimentación debe corresponder a nuestro estado actual de salud. Y por eso muchas veces hay pacientes que van a consulta y dicen, no, yo quiero una alimentación que sea sostenible en el tiempo, pero van a la consulta con una salud muy alterada. Y para yo tener una alimentación que yo pueda sostener en el tiempo, yo primero necesito reparar con nutrición y con lo demás que necesite esa alteración que tengo en mi cuerpo. Porque mi alimentación debe corresponder a mi estado actual de salud. De lo contrario, yo no voy a mejorarme nunca. Voy a siempre seguir enfermo. El tercero es que debemos considerar el contexto alimentario en lugar de pensar en alimentos aislados. Y fíjense que en mi carrera, en mi profesión, esto es demasiado frecuente. Normalmente, la mayoría, por no decir todos, los nutriólogos, o por lo menos hace un tiempo donde no se usaban tanto esto de los reels, posteábamos eh,
el pepino es bueno comerlo porque tiene función antioxidante, tiene vitamina C, tiene no sé qué más, pero con lo que tú te comes el pepino es más importante que si estás comiendo pepino, ¿sí? Entonces es importante pensar en el contexto completo de lo que estamos comiendo. Otro fundamento es, no eres lo que comes, eres lo que tu intestino absorbe. Y esto es muy importante porque a veces podemos comer súper bien, súper rico en nutrientes, pero si no priorizamos nuestra salud intestinal, da igual que también estemos comiendo porque no está entrando a nuestro organismo realmente, sino que lo estamos evacuando tal cual. Entonces, como decía Deora, el dinero que invertimos en esa carne buena se está yendo por el inodoro. Y entonces por eso es tan importante nosotros priorizar la salud de nuestro intestino y asegurar que él pueda absorber lo que nosotros estamos entregándole como alimento. Y el último fundamento em, es en torno a, bueno, hay dos últimos. El primero es el entender que todo importa. Cuando nosotros pensamos en si lo que importa son las calorías, si lo que importa son los macronutrientes, si lo que importa son las hormonas, todo importa, pero lo más importante va a depender de cada persona y de su estado actual de salud, de su momento específico de vida. Y el hecho de que la alimentación también necesita respetar nuestra cronobiología. Nosotros podemos comer el mismo plato a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche y nuestro cuerpo lo va a tomar totalmente diferente. Y si nosotros no tenemos esto en cuenta, entonces podemos caer en ese ciclo de yo hago todo bien, pero no veo resultados que estamos haciendo todo bien, pero todo lo que no es para nosotros, que está bien para Instagram, está bien para mi vecino, está bien para otra persona, pero no era lo que estaba bien para mí. O estaba bien para mí, pero no lo estoy haciendo en el momento adecuado. Entonces, cuéntenme ustedes, ¿leyeron este capítulo? ¿Qué les pareció? Porque si me dejan a mí hablando, se hacen las 12 y yo sigo hablando. Así que hablen ustedes un ratito. Bueno, a mí me queda que la nutrición es una prioridad. Y ahí yo sí soy 100% apegada a cada uno de esos puntos, porque antes de comer yo soy una de las que piensa, ¿eso me va a nutrir o me va a llenar? Y es verdad que hay todo un balance, que hay momentos que uno dice, ay hombre, me va como un dulcito. Bueno, que como te dice, no es fácil, uno a veces a lo que nos gusta el dulcito de vez en cuando, que buscarlo de harina de almendra, monfru, hay que tener un poco más de presupuesto, pero cuando uno dice, eso me va a nutrir, entonces lo que me va a comer un chin, está bien, un gustico, pero déjame comer lo que me va a nutrir. Eso no es fácil, ¿eh? Eso uno lo va desarrollando con la madurez y con el hábito. Pero ahí es que hay que encaminarse. Y algo también muy importante, doctora, que usted lo mencionó, es el cuidado intestinal, porque uno no hace con hacer esa inversión y que el intestino no lo absorba y lo bote. Entonces yo soy una que también le estoy poniendo mucho ojito a eso. Sí, realmente por eso, o sea, no, y tiene que ver esto con lo que hacemos en el día a día. O sea, nosotros en algún momento podemos priorizar disfrutar, podemos priorizar otra cosa que no sea la salud, y eso está bien, y eso también está dentro de la salud, pero si yo continuamente puedo pensar en la nutrición como estos fundamentos, aunque esporádicamente, simplemente coma algo que me provocó porque sí, entonces es más fácil obtener salud de esa manera. Cuéntanos, Débora. Aportando al tema, realmente me ha pasado ni noto la diferencia cuando como comida chatarra, porque trabajo mucho y me paraba mucho en McDonald's, porque McDonald's tenía un drive-thru y era como que es lo más rápido, y seguía manejando. Y yo noté la diferencia que
en mi desempeño yo seguía, estaba cansada, estaba agotada y mi cuerpo me pedía carne y habichuela y proteína porque me hacía falta. Entonces llegó un momento en el colegio, o sea, yo soy maestra, y me sentía mareada y yo, ¿qué pasa? Entonces yo lo que hacía es que si no llevaba comida, hay un lugar donde los maestros piden comida y venden arroz, habichuela y carne. Y una estaba tan mal que yo pedí, ¿sabes que cuando uno pide la comida hay una cosita que es la habichuela, lamentablemente la más chiquito? Y yo pedí tres de esas, pedí carne extra y así como que yo pude seguir durante todo el resto del día. Entonces, realmente me encanta que el cuerpo te avisa, pone alarmas, te va diciendo, mira, te falta esto, te falta lo otro. Él mismo te dice esa necesidad de comer habichuela o de comer la carne. Entonces, uno nota la diferencia y el cuerpo avisa. Entonces, cuando uno le hace caso, entonces ya uno comienza a tener un ritmo diferente y esto es un estilo de vida. Más que una moda de monjar o una moda de rebajar para estar linda para Navidad, es entender de que esto es algo constante e intencional. Totalmente. Y de hecho, o sea, va más allá de un momento, sino de el yo poder darle a mi cuerpo que hace tanto por mí, el mejor ambiente en todos los sentidos, la mejor información en alimentación, en luz, en lo que sea, para que él pueda desenvolverse de la mejor forma. Realmente parte de un tema que a mí me apasiona muchísimo, que es como que el high performance intelectual, cómo yo puedo hacer que mi cerebro funcione mejor cada vez más a través de alimentación, hormesis, suplementación, etcétera. Realmente es un tema que me apasiona y ahí tú te das cuenta cuando ves personas que realmente como que operan a su mayor nivel, que ejercen en un alto nivel de performance intelectual, cuánta diferencia hay cuando lo hacen desde la salud biológica a cuando lo hacen desde el trabajar desenfrenadamente. Y definitivamente el darle una adecuada alimentación al cuerpo hace la diferencia en todos, todos, todos los sentidos. ¿Alguien más quiere comentarnos algo? Algo importante en relación a lo que comentaba Débora es que ella comentaba que a veces salía cansada y pues lo más fácil era pasar por ahí. Y en este caso, hay algo que casi siempre hago con varios pacientes, pacientes que me dicen, o sea, yo sé lo que tengo que hacer, pero no sé por qué en este momento del día yo termino comiendo lo que sé que no me conviene. Y no estoy diciendo que este sea el caso, pero lo traigo a colación porque es muy importante nosotros entender cómo funciona nuestra mente y el cuerpo en general, nuestra bioquímica cerebral. Muchas veces, aunque nosotros seamos disciplinados, aunque seamos constantes, aunque queramos salud, la forma en la que acostumbramos a nuestro cuerpo a funcionar a través de nuestra neurobioquímica nos empuja a hacer totalmente lo contrario. O sea, no sé quiénes de ustedes sean creyentes, pero bueno, es como un versículo de la Biblia que decía Pablo que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo termino haciendo. O sea, terminamos comportándonos de esta forma incluso con nuestros hábitos en la alimentación. ¿Por qué? Porque construimos un surco cerebral en base a una necesidad de dopamina en ciertos momentos. Entonces, es muy importante cuando nosotros nos damos cuenta de que nos cuesta mantener el dominio propio con respecto a la alimentación, preguntarnos o observar de dónde viene. Hay personas que el cansancio extremo es lo que los lleva a esa necesidad de dopamina, en donde no me importa lo que me toque, o sea, me como lo que sea, pues estoy agotado, quiero un Wendy, quiero un bizcocho. Hay otras personas que lo que le genera esta sensación no es el cansancio, sino es como el sentirse abrumados o el tener mucho trabajo que hacer y el no saber cómo conectar con la dopamina que necesita el cerebro para que queramos hacer el trabajo que hay que hacer. Hay otras personas que es más la costumbre. De hecho, yo tuve una paciente que juntas nos dimos cuenta
que ella a las 4 de la tarde quería tomarse un café con bizcocho porque cuando ella era niña y estaba con su familia, que ella no vive en su país natal, ella hacía eso con su mamá. Entonces esa práctica que ella la hacía porque creía que era parte de ella, la hacía porque le recordaba a esos momentos y eso le hacía sentir bien, le hacía sentir como querida, no sé, le hacía sentir confortable emocionalmente. Y si no identificábamos esto, ella iba a seguir en eso. Y ahora que ella lo entendió y se dio cuenta de que lo que necesitaba era una dopamina diferente en ese momentito, entonces ella comenzó a darle otro tipo de dopamina a su cuerpo. Porque la mayoría de las veces que esto ocurre, bien sea por cansancio, por estar abrumados, por tener mucho que hacer, em, por lo que sea, por querernos sentir tranquilos, por necesidad de confort emocional, básicamente lo que el cerebro está pidiendo es dopamina. Entonces podemos darle la dopamina que él está acostumbrado, que es lo que pedimos en delivery o en el bizcocho o lo que sea, o podemos darle otras dopaminas que van a generar lo mismo biológicamente, pero que no nos va a hacer el daño que nos hace la que no nos conviene. Y en ese sentido es muy interesante nosotros reflexionar en ese sentido, porque a veces, o sea, el que más sabotea nuestro proceso somos nosotros mismos, son nuestras creencias limitantes acerca de nosotros mismos y son esos patrones en los que aprendimos a vivir que son disfuncionales para la salud en la que queremos trabajar en este momento. Entonces, nada, creo que con esa reflexión, em, Hablando un poquito de eso, que yo quería comentar precisamente esa parte, algo que me ha ayudado a mí y yo lo considero así, es eso mismo de ver de dónde viene eso y muchas veces la gente dice, no, porque que la vida es un balance, pero hay momentos en los que realmente tú no tienes que estar en balance, porque igual eso te hace daño. Y muchas veces uno dice de que no, que el balance, pero uno se va por ahí con una carretilla atento a balance y a balance, que a mí realmente eso, ese término no me gusta mucho. Y yo soy como un poquito dura conmigo en esa parte, pero es precisamente por eso, porque sí, ok, me puede dar ganas de un chocolate y yo comérmelo y no va a pasar nada quizás, pero eso es lo que realmente yo quiero para mí, o sea, como que yo vengo trabajando todo esto, estoy haciendo estas cosas bien y lo voy a desbaratar porque en un momento necesito como que esa dopamina, entonces he aprendido a calmar un poco esa parte y también he entendido y he visto que mientras más voy a hablar de mi caso totalmente en particular, como que mientras más yo caigo en ese de que no, pero eso es un día, como esa flexibilidad se vuelve muy constante. De hecho, me pasaba mire, yo no tomaba refrescos, por ejemplo, y hubo un momento en el que una persona que me había hecho una dieta, me dice di que no, porque es un balance, porque un día tú te puedes beber tu coco cero, que bueno, sí, obviamente tiene muchos químicos, muchas cosas, pero no tiene calorías y cosas. Y yo llegué a un punto en que todos los días de una semana yo estaba bebiendo Coca-Cola cero, porque no es nada, porque un día, porque entonces es como eso. Entonces, esa parte uno tiene que ser muy consciente, porque en el balance se va uno al de balance bastante rápido. sí, pasa también que en esa parte del supuesto balance tiene mucho que ver con el lugar en donde yo me encuentro en este momento. Por ejemplo, si yo tengo deudas, debo la tarjeta de crédito, tengo un préstamo, un balance en la vida es que tú puedas comprar cosas que te gusten, porque es un balance. Pero si yo tengo deudas, yo no estoy en el mejor momento para yo comprar lo que a mí me provocaría comprar, sino que necesito organizarme y ser sabia
para primero yo estar bien y sana a nivel financiero para luego yo poder darme gustos. Lo mismo pasa con la salud. Yo no puedo ir o no debería ir a darme tantos gustos a nivel alimentario si yo todavía no estoy sana. Y estando sana, el balance viene cuando desde la libertad de yo poder elegir, porque quiera en un momento priorizar el disfrute, comer algo o tomar algo, es una cosa, y el hecho de yo depender de porque lo necesito y me lo tengo que comer porque sí, porque si no me voy a morir, eso no es libertad y eso no es balance, eso es dependencia y adicción. Entonces, ahí hay que, o sea, explorar muy bien realmente qué es balance. O sea, balance es poder tú sentirte bien, balance es poder tener libertad de elegir qué tú comes, porque cuando la comida te elige a ti y no la eliges tú a ella, no estás en salud, no estás en balance, es al contrario. Entonces, yo creo que el balance viene cuando yo tengo la capacidad y la libertad de elegir y puedo elegir sabiamente en torno a lo que estoy priorizando en ese momento. Y debemos priorizar principalmente la salud y eventualmente lo que no sea salud, disfrutar, compartir, etcétera. Y de hecho, creo que es la mejor forma de vivir la salud. em, de manera de que sea más como una convicción que como un régimen, porque no creo en la salud como régimen, sino en salud como convicción. Y de hecho es lo que trato de enseñar a mis hijos porque creo que es el camino y he aprendido que es el mejor camino. Yo durante mucho tiempo de mi vida hice todas las dietas que existen, eh, y nada funcionaba porque era una salud como régimen, como yo hacer algo por un momento, matarme y no disfrutar haciendo algo para yo obtener un resultado que realmente a veces ni siquiera llegaba. Entonces, cuando vemos la salud como una convicción, así como por ejemplo, en mi caso, trato de o hago un gran esfuerzo por ser honesta, no ni siquiera por la gente, sino por mi responsabilidad con Dios, por llamarlo de alguna forma, este tema de responsabilidad. Entonces, eso es convicción. Y así, igual la salud, y así igual todos tenemos nuestras convicciones en nuestras vidas. Entonces, cuando la salud es parte de una convicción tan fuerte como creemos en la monogamia, una convicción tan fuerte como creemos en Dios, una convicción tan fuerte como em, tratamos de ser honestos en el trabajo y nos gusta trabajar y nos gusta echar hacia adelante, como dicen. Entonces, cuando la salud es una convicción tan fuerte como cualquiera de este tipo de convicciones que hemos aprendido en la vida, entendemos qué es realmente el balance. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de que nos despidamos? Aquí dice Matilde, sí, conozco personas que supuestamente se desestresan gastando o de shopping. Sí, y está bien si pueden hacerlo, pero hay que ver de dónde viene también eso. Que de verdad como humanos somos tan complejos que a veces incluso hay cosas buenas que vienen del lugar equivocado en nuestra conciencia y en nuestro pensamiento. Pero a fin de cuentas, cada quien pues es feliz a su manera. Ojalá la salud sea parte de nuestra felicidad. Nada, realmente les agradezco por haber estado aquí en esta noche. Igual voy a dejarlo guardado, lo vamos a estar enviando probablemente mañana, más tardar el viernes. Me alegra muchísimo que se hayan dado la oportunidad de leer este libro. Eh, no sé si alguno de ustedes ha escrito un libro. Hoy hablaba con alguien que es mi paciente y también es escritora. Y realmente este mundo de ser escritor de un libro es un poquito extraño, porque normalmente en consulta yo puedo ver de una vez los resultados en la persona. En cambio, cuando tú escribes un libro es como que tú lo lanzas creyendo en que puede ayudar a alguien, pero muy rara vez te das cuenta de qué
tanto beneficio puede generarle a las personas que lo leen. Y de verdad yo he sido tan bendecida de tenerlos a ustedes y poder escucharlos y poder ver cómo realmente están interesados en mejorar su salud, que de verdad eso me llena muchísimo y es un gran combustible para mi vida, 100%. Así que nada, que descansen, que duerman bien, nos mantenemos en contacto. Igual, em, probablemente en los próximos días, luego de que enviemos el video grabado, vayamos a cerrar el grupo para evitar que vaya a ser en algún momento un punto de incomodidad para algunos de ustedes. No vamos a estar enviando cosas ni promocionando nada, porque no estoy vendiendo nada. Sí, les voy a enviar el canal de Instagram en donde cualquier información especial o demás, casi siempre igual la estamos compartiendo por allí. Para quien no está, pues pueda formar parte y a través de ese canal, pues también mantenernos en contacto. Y de todas formas, los últimos mensajes que envié, ese es mi número personal y estoy a sus órdenes siempre para lo que necesiten. ¿Ok? Un abrazo grande. A tu orden, Josefina. Un abrazo, Matilde. Un abrazo de Y de verdad. verdad, yo particularmente le quiero dar las gracias porque es como decía, yo estoy desde diciembre del 2023 buscando respuestas y las vengo a encontrar ahora. El libro para mí ha sido un despertar totalmente y estoy bastante agradecida con usted y por ese trabajo que hizo, que sé que no es fácil porque aparte de que médico, madre, esposa, y todo eso, tomarse el tiempo de condensar la información de una manera digerible, y tomarse el tiempo también del book club y todo eso, de verdad que para mí tiene mucho valor y deja mucho que decir de usted como persona y como profesional. Cien por Muchísimas ciento, gracias. Gina. Como uno diría, retweet, excelente, de verdad, muchas gracias. Y de verdad que una joya el libro. Para mí es una guía. Y de verdad que muchísimas gracias porque tú has sido una luz y yo sé que como a mí, a muchas de nosotras nos vas a seguir ayudando. Gracias otra vez. No, gracias a ustedes. De verdad, gracias a ustedes. Un abracito, que estén muy bien. Feliz noche. Bye. Bye.